eh, que estudiar al siguiente dominio de nuestro sistema cardiovascular. Y la sangre, que a través de las arterias es distribuida hacia todos los tejidos, tiene que llegar a unos vasos lo más pequeños posibles para poder llevar a cabo un intercambio de nutrimentos, un intercambio de metabolitos y de gases, productos de este mismo metabolismo que se está llevando a cabo en cada uno de los sitios anatómicos y tisulares de nuestro organismo. Son los capilares, los sitios donde se va a llevar a cabo esta función principalmente. De los capilares tenemos tres tipos. Tenemos a los capilares continuos, tenemos a los capilares sinusoidales y tenemos a los capilares fenestrados. Cada uno de ellos va a tener características distintivas, pero componentes similares que los van a hacer pertenecientes a esta categoría. Los capilares, a diferencia de los otros vasos que ya vimos y que estamos por ver, las venas, van a tener únicamente a su capa íntima, ¿de acuerdo? Estos no van a tener ni media ni adventicia. Y su capa íntima va a estar formada únicamente por endotelio, en donde vamos a poder encontrar vesículas pinocíticas. Y ustedes saben que el endotelio, al ser nuestras células, o más bien el componente epitelial de los vasos sanguíneos, pues tiene o está formada por tiene filamentos intermedios de queratina, como cualquier otro célula epitelial. Sin embargo, esta también va a contener cantidades importantes de bimentina y de desmina como filamentos intermedios, y además van a contener entre estas células uniones intercelulares que van a permitir que haya cierto grado de impermeabilidad entre el contenido luminal y la porción extracelular, digo extravascular, ¿vale? Estas uniones son sobre todo de tipo oclusivas y sobre todo en forma de fascias más que zónulas, las que encontramos a este nivel. También vamos a poder encontrar otras células conocidas como pericitos, que son células mioides, que van a tener pues prolongaciones primarias alrededor de los vasos y secundarias derivadas de estas primarias, que van a estar regulando el diámetro de los vasos capilares. Van a contener uniones comunicantes entre ellas y las células endoteliales, y van a compartir la membrana basal con estas células endoteliales, ¿vale? Entonces no están por fuera, sino que están por dentro de la misma lámina basal. Van a tener un contenido evidente de tropomiosina, isomiosina y sinasa de proteína que van a ayudar a la contractilidad de estas células para llevar a cabo esa función de regulación del diámetro capilar. Hay tres tipos de capilares, como ya lo mencionamos. Los capilares continuos, que se van a ubicar en la gran mayoría de mi cuerpo, y sobre todo vamos a ubicarlos en el tejido muscular, en el tejido nervioso y en el tejido conjuntivo, ¿vale? Van a estar teniendo entre ellos pues estas fascias oclusivas que les mencionaba, gran cantidad de bombas de sodio-potasio en su superficie luminal, y pues estas se van a encargar de llevar a cabo transporte de sustancias desde desde nuestra porción luminal hasta la localización extravascular. Van a poder llevar a cabo el intercambio de gases y de algunas sustancias lipofílicas de forma pasiva, pero para el transporte de otras moléculas más grandes o hidrosolubles va a ser necesaria la presencia ya sea de transportadores o a través de los procesos de transitosis. El diámetro de estos va a variar entre 8 a 10 micrómetros más o menos de forma regular, ¿vale? Y a diferencia de estos, los capilares fenestrados, que vamos a ubicar sobre todo asociados a las glándulas endocrinas, entre ellos vamos a verlas en páncreas, en el intestino, en las glándulas endocrinas como se los mencionaba, van a servir sobre todo para el intercambio de sustancias más grandes que necesitan una
distribución o una difusión de forma más apresurada, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en las glándulas endocrinas, lo que necesitamos es que las hormonas ingresen al torrente sanguíneo para poder llegar hasta su destino de acción. Y entonces, a través de estos tipos de capilares fenestrados, que se llaman así porque contienen en su superficie orificios verdaderos, reales, a través de su citoplasma, pues van a permitir el paso de estas sustancias, ¿vale? Estos poros van a medir entre unos 60 a 80 nanómetros de diámetro y en la gran mayoría de los capilares fenestrados van a tener una estructura proteínica que se denomina diafragma, que va a ocluir aún más este poro. Solamente en algunas localizaciones, como en los capilares fenestrados de los glomérulos renales, en sus regiones pues medias y distales, van a carecer de este diafragma. Pero en general, todos los capilares fenestrados van a tener esta cubierta de diafragma proteínico, ¿vale? El diámetro igual va a estar dado entre unos 8 a 10 micrómetros. Y bueno, los últimos, los sinusoidales, estos se van a encontrar en aquellas localizaciones en donde necesitemos que haya el paso ya no solo de moléculas, sino además de elementos figurados o formes de la sangre, ¿vale? Estos sitios pues van a ser de los más relevantes, la médula ósea, que es donde se producen las células sanguíneas, y para poder llegar hasta el torrente sanguíneo, pues necesitan atravesar la pared de estos. El hígado y el vaso también van a tener este tipo de vasos capilares. Son discontinuos, ¿de acuerdo? Generalmente se van a ajustar a la forma de las estructuras en las cuales se encuentran, y a diferencia de los otros dos, que van a estar discurriendo entre ellos, pero con su propia forma, por así decirlo, cilíndrica regular. Estos no, estos se van a ir adaptando como a los espacios que les quedan entre las células de los tejidos en los cuales se encuentran, ¿vale? Sus paredes son discontinuas, no tienen uniones intercelulares regulares, sino que van a estar con espacios entre ellas e inclusive con algunos orificios grandes a través de su citoplasma. La membrana basal de ellos, al igual que el mismo capilar, va a ser discontinua. Esto va a ser así para que puedan pues permitir el paso de estas células, como se los mencioné anteriormente, sobre todo para llevar a cabo el paso de los eritrocitos que van a estar pasando esta prueba de flexibilidad y determinar si aún siguen siendo funcionales o ya deben de ser destruidos. Además, también, pues obviamente pueden aquí discurrir algunos leucocitos, aunque no es lo habitual, ¿vale? Pero también pueden pasar a través de ellos. Y las plaquetas, pues obviamente por el tamaño que tienen. Esta es una red capilar en donde podemos observar el gran entramado que tienen y las comunicaciones que hay entre los vasos capilares y entre estos y las vénulas y las arteriolas, que son, pues, en conjunto los componentes de la microvasculatura. Aquí tenemos un corte de músculo liso, músculo estriado, en el cual podemos observar estos vasos que representan a nuestros vasos capilares, ¿vale? Vean cómo están todos un poco más deformes, ¿no? No tienen una forma como tal. Estos que están formados por una sola célula endotelial son vasos capilares que igual encontramos inmersos entre el tejido muscular y por lo tanto son de tipo capilares continuos, ¿no? Otros más que encontramos por aquí, como este de aquí o este de por acá, ¿vale? Aquí tenemos igual tejido muscular, inclusive una porción de tejido adiposo. Un capilar con eritrocitos en su luz, y vean cómo los eritrocitos están todos deformados. Si los eritrocitos no tuvieran la flexibilidad que los caracteriza gracias a su citoesqueleto y las proteínas membranales, pues no podrían pasar a través de estos vasos capilares, se quedarían atorados, harían un trombo, habría isquemia
y e infarto a este nivel y pues obviamente necrosis y disfunción del órgano, ¿no? Entonces vean la importancia de esa flexibilidad. Vean las fascias oclusivas que se encuentran aquí en esta unión entre dos células epiteliales del endotelio, ¿de acuerdo? Y aquí podemos encontrar un capilar, vean, este es un eritrocito, y aquí un capilar fenestrado con todos estos agujeros que van a permitir el paso de sustancias. Si nos acercamos, podemos observar esos pequeños poros que quedan, ¿no? Esos filtros, y entre ellos, vean cómo no están totalmente abiertos, tienen ese diafragma que está formando parte de esas fenestraciones. ¿Para qué va? Vean, aquí tenemos ejemplos de los sinusoides o capilares discontinuos, cómo van a ser de forma irregular y se van a adaptar a los espacios que dejan estas células que son hepatocitos. Aquí estamos en el hígado, ¿de acuerdo? Entonces, así vamos a poder observar a los sinusoidales que van a ser de tamaño mayor a los otros dos y además van a tener una forma irregular. Un capilar en donde podemos observar la célula endotelial y esta de aquí es la célula o el pericito, como está envolviendo a nuestra célula endotelial que tenemos a este nivel, ¿vale? Y aprovechando para hablar del endotelio, pues ya, bueno, ustedes saben que es un epitelio plano simple y obviamente como tal, pues son células aplanadas, van a ser poligonales y alargadas, ¿vale? No van a tener abundancia de organelos, pero van a contar con los básicos para su supervivencia y función, que es algo súper importante. El endotelio no nada más es un tapiz de los vasos. La realidad es que tienen funciones bastante importantes, sobre todo en la regulación de la hemostasia, pero también van a tener implicaciones hormonales inclusive, ¿vale? Ya conocen el endotelio, generalmente, pues más bien, dependiendo del tipo de vaso sanguíneo, pues van a estarse o encontrarse en mayor o menor cantidad, siempre un epitelio plano. Y las funciones entre las que más relevantes vamos a tener, forma una barrera entre el espacio intravascular y el espacio extravascular con una permeabilidad bastante selectiva. No deja pasar cualquier cosa ni para el espacio vascular ni fuera de este, ni desde este hasta el tejido aledaño. Mantiene un estado no trombogénico, es decir, mientras el vaso no esté lesionado, permite que no se formen coágulos para evitar que haya obstrucciones o la generación de émbolos. Ayuda a la modulación del flujo sanguíneo y la resistencia vascular al estar también produciendo citocinas que van a estar influenciando sobre el tejido muscular y con esto va a ir controlando la relajación o contractilidad del músculo y así modular nuestro calibre vascular y lo cual va a generar una modificación en el flujo del mismo, ¿vale? Regulación y modificación de la respuesta inmunológica también es importante por las citocinas que vamos a estar produciendo a nivel local e inclusive a largas distancias. Y también se va a encargar de la síntesis de algunas hormonas y factores importantes para la función sistémica. ¿De acuerdo? Tiene bastantes propiedades. No me voy a clavar en eso ahorita. Este cuadro es de Ross, entonces pueden ustedes consultarlo, ¿vale? Y pueden ahí leer acerca de estas propiedades que tiene el endotelio, sus funciones y las moléculas asociadas a estas funciones. ¿Para qué va? Cómo hay regulación entre el músculo liso y el endotelio, cuando existe músculo liso, obviamente, ¿verdad? Hablando de capilares, pues no, pero hablando de arterias y de venas, sí va a estar esta posibilidad, y cómo hay una regulación tanto para la dilatación como para la contracción, ¿vale? Entre el endotelio y el músculo liso. El endotelio pues va a tener varias funciones secretoras, entre ellas, ¿qué va a secretar? Va a secretar prostaciclinas, va a secretar óxido nítrico, también va a secretar endotelinas de tipo 1, 2 y 3,
factores de crecimiento, factores como el factor tisular, que va a participar en la hemostasia y que también se va a conocer como tromboplastina tisular, ¿vale? Favoreciendo la formación de coágulo en los sitios de lesión. Va a contener unos cuerpos, unos organelos que se conocen como cuerpos o como gránulos de Weibel-Palade, y los cuales van a contener un factor que también va a estar participando en la hemostasia, sobre todo en la parte trombótica o en la formación de coágulos, que se conoce como factor de von Willebrand, y va a ser importantísimo para que pueda haber una adecuada adhesión entre los distintos elementos que participan en la coagulación, como lo son las plaquetas y los factores de la coagulación activados, ¿vale? También va a estar sintetizando y exocitando hacia el torrente sanguíneo a la enzima convertidora de angiotensina, que va a ayudar en la regulación de la tensión arterial, que veremos más adelante durante el tema de aparato urinario, ¿vale? Y también va a estar sintetizando y secretando hacia el tejido conjuntivo subyacente colágenas tipo 2, tipo 4, tipo 5. También va a secretar fibronectina, perdón, no es fibronectina, es fibronectina y laminina. Entonces, el endotelio no nada más está ahí como para tapizar nuestros vasos sanguíneos, realmente tiene bastantes funciones que son muy importantes, no solamente a nivel local, sino también a nivel sistémico, y que ustedes van a ver más adelante cómo la disfunción de estas células se va a ver implicada en varias patologías y sobre todo en el síndrome metabólico asociado a estas cuestiones de hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemias, que son muy comunes en nuestro país y que van a estar afectando una gran cantidad de personas a nivel nacional y que aparte son un factor de riesgo para otras enfermedades, como ahorita estamos viendo que la COVID los cuadros más graves de esta enfermedad van a ser asociados sobre todo a la presencia de estos componentes del síndrome metabólico. Entonces, es importante tener el conocimiento sobre esto que van a adquirir a lo largo de su carrera y entender la importancia que tiene el endotelio, que se le ha llegado a considerar como otro órgano endocrino para estas enfermedades, ¿vale? Muy bien. Bueno, me voy a saltar esto, ¿vale? Y ya lo podremos, es porque tiene mucho que ver con hemostasia, pero no me voy a meter ahorita con la hemostasia. También vamos a ver el proceso de diapédesis, ¿no? Ya hablamos un poquito de esto durante la clase de sangre. Acuérdense que los leucocitos llevan a cabo su función en el tejido conjuntivo, no dentro de los vasos sanguíneos, y para esto tienen que llevar a cabo un proceso de migración transvascular a través de las paredes de los vasos, y esto está dado gracias a que también el endotelio va a jugar un papel importante en la interacción con estos leucocitos y que en respuesta va a formar brechas temporales para que pueda haber el paso de estos leucocitos y llevar a cabo así la diapédesis en los sitios donde se necesitan estos leucocitos, ¿vale? El proceso de transitosis, que ya habíamos hablado de cómo va a haber el transporte de ciertas sustancias a través de la formación de poros temporales por la unión de vesículas pinocíticas desde ambos lados de la membrana plasmática de nuestras células endoteliales planas, que son bastante cercanos entre sí por este grosor tan bajo que tienen, ¿vale? Y bueno, como les mencionaba, pues va a jugar un papel bastante importante en la regulación de la hemostasia. Tiene tanto componentes protrombóticos como componentes antitrombóticos, dependiendo de la función que necesite desempeñar ante una situación dada, pues va a favorecer o a contrarrestar la coagulación para que no haya formación de coágulos en sitios que no se deseen y para que haya formación de coágulos en donde hay lesiones y necesite limitar la pérdida del tejido sanguíneo, ¿vale? Muy bien. El último componente del sistema cardiovascular o del circuito sanguíneo que nos falta es entonces las venas. Ya distribuí la sangre a través de las arterias, llegué hasta el lecho capilar y formé los capilares para el intercambio gaseoso de nutrimentos, metabolitos, y ahora tengo que llevar todo esto hasta los sitios de intercambio por sustancias nuevas o sustancias no nocivas y desecharme
o eliminar lo que ya no me sirve y que inclusive puede ser tóxico. Entonces voy a ir a los pulmones para intercambio gaseoso, voy a ir a los riñones para eliminación de toxinas, voy a ir al hígado también para eliminación de algunas otras toxinas, fármacos, ¿vale? Entonces, esto se va a llevar a cabo gracias a la presencia de los vasos venosos. Tenemos también varios tipos de estos, pero estos van a ser clasificados de una forma un poco más fácil. Tenemos a las vénulas, que son los que reciben la sangre directamente de los capilares, y de ahí pasa a las venas de pequeño, mediano y gran calibre para llegar finalmente hasta nuestro corazón, al atrio derecho y formar este ciclo, culminar este ciclo del circuito mayor, o a través de las venas pulmonares al atrio izquierdo para culminar con el ciclo del circuito menor o inferior, ¿vale? Vamos ahora de pequeño a grande, siguiendo este circuito, y entonces las vénulas van a estar formadas por una capa íntima, van a tener endotelio con su membrana basal y van a tener pericitos intercalados con leiomiocitos alrededor de, de este endotelio, ¿vale? No van a tener media y tampoco van a tener una adventicia, pero sí van a estar rodeadas por tejido conjuntivo, ¿no? Dado por este mismo tejido que se encuentra alrededor de ellos en los órganos y tejidos donde se encuentran inmersos, ¿vale? Hasta aquí, a partir de las arteriolas y hasta estas vénulas, es lo que se conoce como el dominio microvascular o la microvasculatura, ¿vale? Y ahí tienen la relación que se da entre ellos, cómo llega a través de las arteriolas, pasa por los lechos capilares y se va a través de las vénulas. Aquí tenemos la presencia de estos otros vasos que veremos más adelante, que son los capilares linfáticos, pero vean cómo estos no van a estar formando parte de este circuito, sino que van a iniciar de ciego y van a dirigirse en la misma dirección que va el flujo sanguíneo venoso, pero en una distribución aparte, porque no van a llevar sangre, sino que van a llevar una sustancia que se conoce como linfa, que mencionaremos más adelante, ¿vale? Las vénulas que aquí tenemos, a diferencia de las arteriolas, vean cómo van a tener una forma un poco más irregular y su pared sí va a ser bastante más delgada que en comparación con estas arteriolas donde tenemos las células musculares lisas formando esas paredes, ¿vale? De hecho, los vasos sanguíneos en cuya relación diámetro luminal, espesor o grosor de la pared es más grande, es en las arteriolas. Las arteriolas son las que tienen la pared más gruesa en comparación con el diámetro de su luz, ¿vale? Para que no se les olvide. Y son las arteriolas quienes van a estar dando la regulación realmente de la tensión, bueno, de la presión sanguínea y la tensión arterial, por la resistencia que van a estar oponiendo al flujo sanguíneo, ¿vale? Y eso va a estar dado gracias a la musculatura abundante que tienen en relación con el tamaño del vaso. Obviamente yo sé que si me lo comparo con una aorta, pues van a decir, güey, no manches, la otra tiene kilos de músculo, mientras que esta tiene 2 gramos. Sí, pero la relación entre el diámetro del vaso y la cantidad de músculo en la pared va a ser mayor en las arteriolas que en las arterias más grandes. Por eso es que ellas tienen esa potestad de regular esa resistencia o van a formar estas resistencias periféricas, ¿vale? Pero bueno, regresando a lo de vénulas, las vénulas van a ser entonces, pues así, delgaditas, pequeñas y algo amorfas. Vean, aquí comparamos esta arteriola redondita, bonita, bien formada y esta de acá con estas vénulas, ¿no? Así vean esta vénula toda aplastada, colapsada, amorfa. ¿Va que va? Entonces vean la diferencia entre una arteriola y una vénula. Existen unas vénulas que se conocen como vénulas de endotelio alto, en donde el endotelio va a ser más cúbico y no tan plano. Y a este nivel, sobre todo asociado a los órganos linfoides, y este nivel es donde se va a llevar a cabo la diapéresis de una forma mucho más, más abundante, ¿vale? Entonces, aquí estamos en timo, ¿no es cierto? Aquí estamos en un ganglio, y aquí en un ganglio linfático, y aquí podemos ver esta vénula, que es una vénula de endotelio alto, que hablaremos de ella en el siguiente tema, con mayor profundidad. En cuanto a las venas de pequeño y mediano calibre,
Estas van a tener una íntima igual, endotelio con su membrana basal y un subendotelio que es pues delgado en comparación con el de las arteriolas, perdón, de las arterias. Y aquí ya vamos a contar con una media. Esta media va a estar formada por leiomiocitos, pero en unas capas así, muy escasas, de 3 a 4 capas, ¿vale? Como si fueran las arteriolas, pero aquí van a ser de mayor calibre que una arteriola, pero con una capa media más delgada, lo cual va a hacer que se colapsen fácilmente. Su adventicia, pues, va a estar formada por tejido conjuntivo laxo y generalmente va a estar continuándose con el tejido conjuntivo de los tejidos o los órganos en donde, los órganos donde se va a estar encontrando estos vasos. Vean la estructura de estas venas de pequeño y mediano calibre. ¿Cómo van a contener? Pues el endotelio, sus capas de músculo liso escaso y la adventicia que va a ser generalmente en estos vasos. Generalmente la adventicia es mucho más amplia que el resto de nuestros componentes de la pared vascular. Inclusive en las venas de un calibre ya más mediano o grande, encontramos también vasos sanguíneos pequeños, vas a vaso. Vean, este que parece así como, no sé, como un chivo o el estado de Durango, no sé lo que ustedes quieran ver de forma, toda irregular, pues es una vena de pequeño calibre, ¿vale? Vean esta que parece como pececito, ¿no? O como una ballena. Es una vena. A pesar de que sí tiene una media con presencia de leiomiocitos, pues en comparación con el diámetro, es insuficiente para mantener una regularidad de su diámetro, de su forma, y entonces pues va a colapsar fácilmente. Otra ya de un calibre mediano, donde podemos ver más abundante esa media, pero sigue siendo insuficiente para mantener la forma redondeada. Aquí vemos de la misma forma un acercamiento a esta pared y podemos ver su capa media formada por leiomiocitos, su capa íntima, aquí donde debe estar el endotelio o donde esté el endotelio, y la capa adventicia que se continúa inclusive aquí con el tejido adiposo que encontramos en esta zona. Finalmente, las venas de gran calibre que van a contener en su íntima igual endotelio con membrana basal, subendotelio un poco más grueso, una media con algunos leiomiocitos así distribuidos de forma circular alrededor de la luz, y una adventicia que es súper característica porque aquí va a tener fibras de colágeno y fibras elásticas abundantes, va a tener también leiomiocitos, pero a diferencia de la media los va a tener en una distribución longitudinal y bastante basa vasorum para la alimentación de todas estas células componentes de las capas, ¿vale? Vean aquí cómo tenemos a la íntima con nuestra capa subendotelial algo gruesa, unas cuantas láminas de tejido muscular liso, no tan abundantes, pero la túnica adventicia está súper gruesa y con muchos leiomiocitos en distribución longitudinal, ¿vale? Vasa vasorum y pues obviamente células de tejido conjuntivo que vamos a encontrar en esa adventicia. Ejemplos de estas venas, las cavas, ¿vale? La vena porta a lo mejor también. Estas grandes venas en donde vemos, vean, íntima, la media chirrulera y toda esto de aquí es la adventicia con fibras musculares lisas, pero en una distribución longitudinal. Acuérdense de eso. Aquí tenemos otro ejemplo. Vean. Tenemos a nuestra íntima acá arriba, la media, así, delgadita, y todo esto de aquí hasta acá es nuestra adventicia. ¿Vale? Tiene fibras musculares, sí, pero en longitudinal, no circulares alrededor del albus. Vean esto, la diferencia entre una arteria muscular y una vena de mediano calibre. Si nos acercamos para ver diferencias, pues aquí está. Su pared es delgada en comparación con la de la arteria muscular y por eso colapsa y da esta forma así irregular. Igual nos acercamos. Vean la delgada capa
media comparada con esta media enorme y llena de músculo, que es en esta arteria muscular. Por eso esta mantiene su forma y esta es más difícil de mantener y por lo tanto colapsa. Aquí las diferencias entre una arteriola, por ejemplo, y esta de aquí que es una vénula. Van a decir, sí está más grande, pues sí, pero la pared es mucho más delgadita. Aquí estamos en intestino delgado. Ya veremos estas bonitas células que se llaman células de Paneth cuando veamos intestino delgado. También vemos aquí unos capilares por aquí, que si estamos en intestino, pues se pensaría que son de tipo fenestrado. A diferencia de las arterias, las venas tienen un sistema de válvulas que nos ayudan a llevar la sangre, sobre todo de las extremidades inferiores, hasta el corazón. Y esto está dado gracias a la presencia de los músculos que van a comprimir las venas, con lo cual van a permitir que la sangre fluya en un solo sentido, y al tratar de regresar, estas válvulas van a impedir el reflujo sanguíneo y nos van a ayudar a llegar al corazón. Cuando existen venas varicosas en las cuales la pared de las venas se vuelve mucho más flácida y por lo tanto las válvulas empiezan a disfuncionar, pues si hay reflujo sanguíneo, la sangre no llega tan fácil hasta el corazón y se empieza a acumular, a estancar y nos da esas apariencias tortuosas. ¿Cuál es el peligro? Que la sangre que no se mueve se puede coagular y formarme trombos que se pueden separar de la luz y entonces formar émbolos que van a ir hacia mi corazón, de ahí hacia los pulmones y entonces te da una tromboembolia pulmonar y si no se repara o se revierte a tiempo, pues te mueres, ¿verdad? Muy bien. Existen algunas variaciones en este circuito habitual que hemos estudiado de arteria, capilar, vena, corazón. Arteria, capilar, vena, corazón. Existen algunas variantes como estas. Esto es lo normal, ¿no? Arteria, capilar, vena, corazón. Pero existen unas cosas que se llaman sistemas portales, en donde podemos encontrar arteria, lecho capilar, arteria o vena, lecho capilar, vena y corazón. Este de aquí se denomina sistema portal y se define como un dominio vascular entre dos lechos capilares. Puede haber sistema porta arterial como este, donde un vaso arterial está entre dos lechos capilares, por ejemplo en los riñones, lo vamos a ver, o un sistema portavenoso, en donde entre los dos lechos capilares hay un vaso venoso, como en la vena porta, por ejemplo, ¿vale? Entre el vaso y el hígado. Y entonces, pues, es una variación de esto, ¿de acuerdo? También tenemos algunas anastomosis arteriovenosas, en donde las arterias y las venas se saltan un lecho capilar y se comunican entre sí, como los canales preferenciales que les mencioné hace rato, ¿vale? Y existen también las anastomosis arteriales y las anastomosis venosas, en donde no van a utilizar un lecho capilar para poderse comunicar entre sí. Entonces, estas son como las variaciones que tenemos entre los circuitos o dentro del circuito habitual que conocemos de nuestro sistema cardiovascular. Ahí está lo de las anastomosis arteriovenosas, ¿vale? Lo de los sistemas portales, que es este dominio, nuestro sistema vascular entre dos dominios capilares que les mencionaba. Y tenemos algunas otras variaciones como, no es cierto, aquí vean esta unión arteriovenosa, donde tenemos una arteriola y aquí una vénula y no hay un lecho capilar entre ellos. Esta es una imagen bastante difícil de observar, no siempre se puede captar estos circuitos, pero ahí están las uniones arteriovenosas y no son patológicas, ¿vale? Otras variaciones como los glomus o cuerpos glómicos se van a encontrar sobre todo en los lechos unguiales, ¿vale? Y van a ser órganos que están recibiendo una arteriola que carece de lámina elástica y que además sus células musculares van a ser modificadas y se van a observar como si fuesen de forma epiteloide aquí, ¿vale? Estas que parecen un epitelio cúbico estratificado realmente son células musculares que se encuentran ensanchadas y están alrededor de esta luz
arterial por donde pasa la sangre, ¿vale? No voy a abundar mucho en esto, hay algunas cosas que aquí podemos estudiar a profundidad, pero no voy a meterme tanto, ¿vale? Solo que vean, estas células que parecen epitelios realmente no son células epiteliales, son células musculares, como lo demostraron con ciertos marcajes como estos, ¿vale? Aquí tenemos un marcaje para células musculares, vean cómo domina la gran parte de la pared. Aquí hay un marcaje para células de tipo epitelial y vean cómo no está dominando a toda la gran, perdón, aquí sigue siendo para células musculares y domina toda la pared, mientras que para epiteliales, vean, únicamente se aboca al endotelio, lo que quiere decir que estas células glómicas son musculares, no son epiteliales. Y también marcaje para fibras nerviosas, porque estos cuerpos glómicos están fuertemente inervados, ¿vale? Entonces, pues ya habrá ocasión más adelante de que ustedes los vean a más profundidad, espero, y los puedan estudiar si les interesa. La verdad es que tampoco es algo que sea tan imprescindible que conozcan, pero bueno, para que por lo menos sepan que existen esas variaciones, ¿vale? Finalmente, los vasos linfáticos, estos pues van a estar funcionando para drenar o retirar del intersticio el exceso de líquido que podemos encontrar fugándose desde los vasos sanguíneos. Además, van a servir como transporte también de células linfáticas, sobre todo linfocitos, y llevarlos hasta los ganglios linfáticos que van a fungir como rejas o como coladeras o filtros de esta linfa y detección de antígenos a través de ella, ¿vale? Ya hablaremos más de ellos en el tejido linfoide. Pero en cuanto a la constitución de estos, pues los capilares linfáticos prácticamente son lo mismo que los capilares sanguíneos. Van a estar formados por un endotelio, no van a tener aquí pericitos y van a tener un tejido conjuntivo asociado que va a ser en el cual se encuentran inmersos, ¿vale? En el caso de los linfáticos más grandes, a los cuales van a estar drenando estos capilares linfáticos, pues van a contener endotelio con su membrana basal, un tejido conjuntivo subyacente que haría las veces del tejido subendotelial y músculo liso en capas delgadas por fuera, perdón, de este tejido conjuntivo, ¿vale? Finalmente tenemos los grandes vasos linfáticos como el conducto torácico, que va a estar formado sí ya por las tres capas que hemos mencionado, una íntima con endotelio y lámina y membrana basal, debajo del cual encontramos una lámina elástica limitante interna que es muy evidente, como en el caso de las arterias musculares. La capa media va a estar formada por algunas capas de leiomiocitos no tan abundantes como las arterias musculares, pero sí va a tener una cantidad nada despreciable, y finalmente la adventicia pues va a estar formado tanto por tejido conjuntivo como por leiomiocitos. Es más o menos una combinación entre las venas de gran calibre y las arterias musculares, ¿vale? Aquí tenemos a los capilares linfáticos, vean. La realidad es que no los podemos diferenciar como tal de capilares sanguíneos, al menos que veamos en el contenido sangre o, bueno, eritrocitos, decimos, esto es un capilar sanguíneo. Si los vemos vacíos o con presencia de leucocitos, pues podríamos pensar en un capilar linfático. Vean, aquí tenemos otras estructuras vasculares y vean la diferencia. Vean esta cosota contra estas arteriolas, ¿no? Entonces, ahí la verdad es que la diferencia pues va a ser bastante evidente. Aquí tenemos otro. Vean, este es un vaso linfático, ¿vale? Y este es otro vaso linfático en este tejido muscular, inmersos entre las fibras musculares. Los vasos linfáticos también van a poseer válvulas, al igual que las venas de de pequeño y mediano calibre. Y estas válvulas, pues únicamente van a ser extensiones de la íntima hacia la luz y van a servir para lo mismo, para que no haya un reflujo de la linfa hacia las zonas, sobre todo de las extremidades inferiores, pero también las superiores cuando vienen péndulas y que tienen que vencer la gravedad para poder llegar finalmente al corazón. Acuérdense que el conducto torácico se va a unir a las venas cavas a la vena cava, perdón,
para poder vertir su contenido otra vez al torrente sanguíneo y así volver a formar parte de la circulación. Entonces, pues finalmente es una gran cantidad de volumen que tiene que llegar hasta acá arriba. Y si no hubiesen estas válvulas, pues sería muy difícil evitar un reflujo y favorecer un avance de este líquido. Y ya. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, algo? No. ¿Todo bien? ¿Quién sabe, verdad? Ya sé que andan clavados con sus exámenes, pero bueno, por lo menos espero que todo esto que hayan escuchado, una vez que lo lean, lo puedan entender de buena manera. Es bastante. Ya sé, y eso que no les hablé, ya no les voy a hablar para no atosigarlos, pero faltó la parte de los órganos sensoriales, los cuerpos aórtico y carotídeos y el seno carotídeo, ¿vale? Que funcionan como varoreceptores y quimiorreceptores a nivel de la sangre. Entonces, nada, les voy a pedir que le echen una leída a eso. La verdad es que tampoco es tan abundante. Yo aquí sí lo traigo un poquito más profundo, pero la realidad es que en sus libros nada más les menciona rápidamente qué son y ya, ¿vale? No van a encontrar, por lo menos en los libros de histología habituales, no van a encontrar muy profundo acerca de los componentes de estos receptores, pero ya si ustedes se quieren clavar más, pues pueden ver otros libros en donde se explican las células glómicas y cómo se da la recepción de la presión y la transducción de esta sensación y también los quimiorreceptores y todo este rollo, ¿vale? Entonces, nada más para que sepan para qué sirven tanto los cuerpos como el seno carotídeo y puedan, pues ustedes, entender más adelante, porque sí es importante, en anatomía creo que los ven, ¿no? En cuello ven estos órganos y en aorta supongo que ven también estos órganos, anatómicamente su localización, y bueno, después van a conjuntar en fisiología la función de estos, que es importantísimo para la regulación, sobre todo de la tensión arterial. En algunos casos, inclusive algo que se llama maniobras carotidia, un masaje carotidio para la disminución de la tensión arterial. ¿Vale? Entonces sí es importante que los ubiquen y que sepan su localización y que forman parte del sistema vascular. ¿Vale? Ya sé que es bastante, pero la verdad es que no es tan difícil, ¿eh? Si ustedes hacen un cuadro comparativo entre los distintos vasos y le ponen ahí, así, yo les podría sugerir, les voy a enviar una sugerencia, no es trabajo de entregar a fuerzas, les voy a mandar una sugerencia de un cuadro comparativo, y yo creo que con ese cuadro comparativo van a tener mucho de lo que vimos ahorita y de una forma más fácil y ordenada para poderlos diferenciar entre sí. Lo que sí es que tienen que ver bastantes imágenes para poder diferenciar entre arterias elásticas, musculares, arteriolas, capilares, vénulas, venas de pequeño y mediano calibre y venas de gran calibre. Pero en la parte teórica me parece que está bastante fácil. Y también el corazón, si no te metes en cosas fisiológicas, eléctricas del corazón. Sí parece bastante abundante, pero yo creo que no es difícil este tema, ¿eh? La verdad es que considero que es de los temas pues, más sencillos si no nos metemos en funciones y cosas